Rusia no está perdiendo una guerra, está perdiendo algo mucho más peligroso: su capacidad de decidir con autonomía. Y esa pérdida no ocurre en los campos de batalla de Ucrania, sino en los contratos, en las rutas comerciales y en la dependencia silenciosa que crece cada mes. Durante décadas, Moscú se presentó como una potencia autosuficiente, un estado capaz de resistir sanciones, aislamientos y presiones externas, gracias a su tamaño, sus recursos y su herencia imperial. Esa narrativa hoy se sostiene más por orgullo que por realidad. El punto de quiebre no fue la guerra en Ucrania en sí misma, fue el cierre casi total de las puertas occidentales: tecnología, financiamiento, seguros, transporte, sistemas de pago. Todo aquello que permitía a Rusia operar con margen de maniobra quedó restringido de manera simultánea. Ante ese escenario, Rusia no eligió a China, no tuvo alternativa. China apareció como el único proveedor capaz de absorber volúmenes masivos de energía, suministrar bienes industriales, reemplazar componentes tecnológicos y ofrecer una salida financiera parcial. Pero esa ayuda no fue neutral, fue asimétrica desde el primer día. Cuando un país vende casi la mitad de su energía a un solo comprador, deja de negociar precios, acepta condiciones, ajusta su economía a la demanda externa. Y eso, en términos geopolíticos, se llama subordinación estructural. Rusia pasó de diversificar socios a concentrar dependencia, de tener múltiples salidas a operar por un solo canal. Y ese canal no está controlado en Moscú. La retórica del mundo multipolar suena atractiva en discursos, pero la realidad del poder multipolar es dura. No elimina jerarquías, las redistribuye. Y en esa redistribución, China ocupa el lugar dominante. Pekín no necesita humillar a Moscú públicamente, no necesita imponer órdenes explícitas. Le basta con dejar claro que tiene opciones y que Rusia no las tiene. Esa diferencia define toda relación de poder. El comercio bilateral creció, sí, pero creció bajo términos dictados por China, monedas controladas por Pekín, precios favorables para el comprador, condiciones logísticas decididas desde el este. Rusia recibe oxígeno, pero paga con margen estratégico. Incluso el sistema financiero alternativo que Moscú presenta como liberación del dominio occidental es, en la práctica, una jaula más estrecha. Pasó de un sistema global con múltiples actores a uno donde una sola capital puede bloquear, retrasar o condicionar operaciones clave. Eso convierte cada decisión rusa en una negociación implícita con China. El problema no es solo económico, es histórico. Rusia y China no son aliados naturales, son potencias con una frontera inmensa, una historia de conflictos y territorios disputados, y memorias que no se borran con comunicados conjuntos. La cooperación actual nace de la necesidad, no de la confianza. China, recuerda el siglo de la humillación, recuerda los territorios perdidos, recuerda quién se benefició cuando estuvo débil. Y en política internacional, la memoria es una forma de poder. Hoy Pekín no reclama abiertamente, no necesita hacerlo. Utiliza métodos más eficaces: demografía, comercio, inversión, consumo, presencia silenciosa en regiones rusas despobladas, dependencia económica que reduce la capacidad de protesta. Mientras tanto, Rusia enfrenta un dilema existencial. Cuanto más depende de China para sobrevivir, menos capacidad tiene para resistir sus intereses a largo plazo. Y cuanto más se prolonga la guerra y las sanciones, más profunda se vuelve esa dependencia. Este es el punto donde la narrativa oficial se rompe. Rusia no está liderando un bloque alternativo, está intentando no quedar atrapada en una relación donde el equilibrio ya no existe. Por eso insiste, una y otra vez, en volver a ciertos canales occidentales, no por debilidad ideológica, sino por necesidad estratégica. Necesita opciones, necesita aire, necesita recordar cómo se negocia sin estar acorralada. Y ahí aparece una figura inesperada en este tablero: Donald Trump, no como aliado ideológico, sino como posible válvula de escape. Alguien dispuesto a romper consensos, a negociar sanciones y a ofrecer a Rusia una salida parcial del abrazo chino. No gratis, por supuesto, a cambio de recursos, concesiones y alineamientos futuros. Para Moscú, esa posibilidad no es romántica. Y entre depender por completo de China o diversificar riesgos volviendo parcialmente a Occidente,
La elección es clara. Lo que está en juego no es una amistad, es la supervivencia como potencia autónoma en China. No necesita romper su relación con Rusia para imponerse. De hecho, le conviene mantenerla estable, predecible y asimétrica. La verdadera ventaja no está en el conflicto abierto, sino en la dependencia prolongada. Cuando una potencia se acostumbra a operar bajo condiciones impuestas por otra, el dominio se vuelve invisible, y por eso mismo, más eficaz. Pekín entiende que la paciencia es una forma de poder. No acelera procesos que el tiempo ya empuja a su favor. Permite que Rusia conserve símbolos de soberanía, discursos de grandeza y gestos militares, mientras absorbe silenciosamente los beneficios estructurales, energía barata, acceso a materias primas, influencia sobre rutas estratégicas, todo sin necesidad de asumir costos políticos innecesarios. La clave está en que China siempre tiene alternativas. Puede comprar energía en otros mercados, puede redirigir inversiones, puede ajustar volúmenes sin poner en riesgo su estabilidad interna. Rusia no puede hacer lo mismo. Esa diferencia convierte cada negociación en un ejercicio de resignación para Moscú. Este desequilibrio se vuelve aún más evidente cuando se observa el lejano oriente ruso, una región inmensa, rica en recursos, pero pobre en población, ciudades separadas por miles de kilómetros, infraestructura limitada, comunidades envejecidas, y al otro lado de la frontera, una China densamente poblada, industrializada y ávida de expansión económica. Durante décadas, Moscú ignoró esta vulnerabilidad, confiando en su control territorial y en su capacidad militar. Pero el control militar no llena ciudades, ni desarrolla economía. La presencia demográfica sí. Y en ese terreno Rusia pierde terreno sin disparar un solo tiro. Empresas chinas operan en proyectos madereros, agrícolas y mineros. Trabajadores cruzan fronteras para cubrir vacíos laborales. El comercio local se orienta hacia el sur. El idioma chino se vuelve útil. La dependencia cotidiana se normaliza. No hay anexiones formales. No hacen falta. La demografía es una herramienta lenta, pero irreversible, y China la domina. Mientras tanto, el Estado ruso enfrenta dificultades para invertir de manera sostenida en esa región. Los recursos se desvían a la guerra, a la seguridad interna y a mantener la estabilidad política. El desarrollo regional queda relegado, el vacío se profundiza. Esta dinámica crea una paradoja inquietante. Rusia mantiene una postura firme frente a Occidente, pero cede espacio real en su flanco oriental. Gana autonomía retórica y pierde autonomía material. Y esa pérdida no se recupera fácilmente. Aquí aparece el verdadero dilema estratégico. Rusia no puede romper con China sin exponerse al colapso económico, pero tampoco puede profundizar indefinidamente esa dependencia sin comprometer su futuro como potencia independiente. Está atrapada entre dos males, y el tiempo favorece al más fuerte. China no necesita apresurarse, porque cada año que pasa refuerza su posición. Cada contrato firmado, cada infraestructura compartida, cada acuerdo energético a largo plazo, reduce la capacidad rusa de renegociar desde una posición de igualdad. En este contexto, la idea de una Rusia liderando un bloque alternativo pierde sustancia. Liderar implica establecer reglas, y hoy la regla las pone Pekín, por eso Moscú busca fisuras, canales secundarios, contactos indirectos, cualquier oportunidad de reabrir espacios con Occidente que le permitan diversificar riesgos, no para volver al pasado, sino para equilibrar el presente. El problema es que esas oportunidades son escasas y políticamente costosas. Requieren concesiones en Ucrania, ajustes en su política exterior, reconocimientos implícitos de límites. Y el sistema político ruso no está diseñado para admitir retrocesos visibles. Así, la dependencia se prolonga por inercia. La historia ofrece advertencias claras. Las potencias que intercambian autonomía por supervivencia inmediata rara vez recuperan lo perdido. El alivio a corto plazo se paga con subordinación a largo plazo. Y ese pago no siempre es evidente para la población, hasta que ya es irreversible. Rusia aún conserva herramientas y recursos en capacidad militar, influencia diplomática, pero cada una de ellas pierde valor cuando se ejerce bajo condiciones impuestas por otro actor dominante. El reloj avanza. La pregunta ya no es si Rusia puede resistir las sanciones occidentales.
Ha demostrado que puede hacerlo. La pregunta es si puede resistir una dependencia estructural que no controla y que se profundiza sin confrontación, porque el poder más peligroso no es el que se impone por la fuerza, es el que se vuelve indispensable. Y en esa categoría, hoy China juega sola. Europa ocupa un lugar incómodo en este tablero. No es un actor pasivo, pero tampoco es el centro de decisión. Durante décadas, el continente fue el principal socio económico de Rusia, el destino natural de su energía y el espacio donde Moscú podía equilibrar su relación con Asian. Ese vínculo se rompió de forma abrupta, y a diferencia de otros ciclos históricos, no parece reversible en el corto plazo. La ruptura no fue solo política, fue estructural. Infraestructura redirigida, contratos cancelados, inversiones congeladas y una reconfiguración acelerada de la matriz energética europea. Incluso si mañana existiera voluntad política para recomponer relaciones, el sistema ya no es el mismo. Las tuberías no se reconstruyen en meses. La confianza no se restaura con comunicados. Europa aprendió una lección costosa. La dependencia concentrada implica vulnerabilidad estratégica. Desde entonces, la diversificación se convirtió en política de Estado. Nuevos proveedores, energías alternativas, reservas estratégicas. Ese aprendizaje reduce de manera permanente el espacio de negociación ruso. Para Moscú, esto significa algo definitivo. El pasado no vuelve. No habrá retorno a una relación donde Europa absorbía grandes volúmenes de energía, bajo condiciones relativamente previsibles. Incluso en escenarios de distensión, los volúmenes, los precios y las garantías serían distintos, más bajos a más estrictos, más condicionados. Ese cierre del flanco occidental empuja a Rusia aún más hacia el este, no por afinidad, sino por descarte. China se convierte así no solo en socio principal, sino en árbitro implícito del margen ruso. Y ese rol no se negocia. La paradoja es evidente. Cuanto más Rusia intenta demostrar autonomía frente a Occidente, más depende de un solo actor oriental. Cuanto más se afirma como polo independiente, más se integra a una arquitectura donde no fija las reglas. Este desplazamiento también redefine la percepción interna del poder. La población puede aceptar sacrificios en nombre de la soberanía, pero la soberanía pierde sentido cuando se traduce en dependencia cotidiana, aunque ésta sea menos visible que la anterior. Aquí emerge el límite político interno. El sistema ruso está diseñado para proyectar fortaleza. Admitir dependencia contradice esa narrativa. Por eso, el discurso insiste en el mundo multipolar, en la cooperación entre iguales y en la resistencia heroica. Pero el funcionamiento real del sistema cuenta otra historia. La economía rusa se reorienta para servir a un mercado dominante. La logística se ajusta a sus necesidades. La moneda se vincula a sus flujos. Las decisiones estratégicas se toman considerando su reacción. Esa es la definición práctica de la subordinación, aunque nunca se nombre así. Europa observa este proceso con una mezcla de distancia y cálculo. No busca la humillación rusa, pero tampoco está dispuesta a reconstruir una dependencia que ya demostró ser riesgosa. Su prioridad es la estabilidad interna y la previsibilidad, y en ese marco, Rusia dejó de ser un socio confiable. Este contexto cierra opciones. Rusia no puede volver a Europa como antes. No puede romper con China sin pagar un costo enorme. Y no puede redefinir su modelo sin cambios profundos que el sistema político actual difícilmente pueda absorber. Eso no significa colapso inmediato. Significa estancamiento estratégico. Un estado en el que el país sigue funcionando, pero con un horizonte cada vez más estrecho, donde las decisiones se toman para evitar el peor escenario, no para construir el mejor. La historia muestra que las potencias atrapadas en este punto enfrentan una elección difícil, o aceptan reformas profundas que redistribuyen poder interno y externo, o prolongan la dependencia hasta que ésta se vuelve irreversible. Rusia aún conserva margen, pero ese margen se reduce con cada año de guerra, con cada contrato asimétrico y con cada inversión que no controla. El tiempo nuevamente no juega a su favor. El desenlace no será anunciado. No habrá un tratado que declare la subordinación ni un acto que marque el final de la autonomía. Habrá, en cambio, una normalización, una adaptación silenciosa, un acostumbramiento a decidir dentro de límites fijados por otro. Ese es el resultado más probable cuando el poder
se intercambia por supervivencia. El mundo multipolar existe, pero no como una mesa de iguales. Existe como una jerarquía más compleja, donde algunos actores ganan margen mientras otros lo pierden sin caer. Y en esa jerarquía, hoy, China asciende, mientras Rusia se adapta, no como aliada plena, como socio necesario. Y cuando un país se vuelve necesario para otro, pero no al revés, la relación queda definida. Hay un aspecto final que termina de sellar esta transformación y que rara vez se discute con honestidad: la pérdida de iniciativa, no en términos militares, sino en términos históricos. Cuando una potencia deja de marcar el ritmo de los acontecimientos y pasa a reaccionar a ellos, su estatus cambia, incluso si conserva fuerza material. Rusia todavía posee armas, territorio y capacidad de daño, pero eso ya no define el poder central del siglo XXI. Lo que define el poder es la capacidad de elegir socios, elegir tiempos, elegir escenarios, y hoy, Rusia elige dentro de un margen cada vez más estrecho. La guerra aceleró este proceso, pero no lo creó, lo hizo visible. Obliga a Moscú a tomar decisiones rápidas, en un entorno donde la mayoría de las opciones ya están condicionadas. Cada movimiento se evalúa no solo por su impacto inmediato, sino por cómo será interpretado en Pekín. Ese es el indicador más claro de dependencia estratégica. Cuando un Estado poderoso calibra sus acciones en función de la reacción de otro, la jerarquía está definida, aunque no se reconozca públicamente. No hace falta una orden explícita, basta con la anticipación constante del costo. China entiende este mecanismo y lo administra con cuidado. No presiona de manera directa, no humilla, no exige lealtad pública, permite que Rusia conserve su narrativa interna de resistencia y grandeza. Mientras tanto, consolida posiciones materiales que no dependen de discurso. Energía, rutas, infraestructuras, mercados cativos, dependencia financiera, esas son las palancas reales. Y una vez que están en su lugar, no se desmontan con cambios de liderazgo ni con giros retóricos. El error histórico que Rusia corre el riesgo de cometer es confundir supervivencia con soberanía. Sobrevivir bajo dependencia no es lo mismo que decidir en libertad. Puede parecer una victoria táctica, pero es una derrota estratégica a largo plazo. La historia ofrece paralelos claros: imperios que resistieron durante décadas bajo tutela ajena, convencidos de que el equilibrio era temporal, hasta que descubrieron que la reversión ya no era posible. La dependencia se había normalizado, la autonomía se había erosionado, sin un solo tratado que lo declarara. Ese es el escenario que se perfila. Rusia no desaparecerá, no colapsará de manera abrupta, pero corre el riesgo de convertirse en un actor cuya función principal sea abastecer y acompañar a una potencia mayor, un proveedor estratégico más que un decisor estratégico. Eso redefine su lugar en el mundo. Europa, Estados Unidos y el resto del sistema internacional ajustan su comportamiento en consecuencia. Negocian sabiendo que Moscú tiene menos margen. Presionan con la certeza de que las opciones son limitadas. Y Pekín observa, paciente, cómo esa realidad se consolida. El futuro no estará marcado por grandes declaraciones. Estará marcado por contratos de largo plazo, infraestructuras irreversibles y dependencias cruzadas que sobreviven a cualquier coyuntura política. Enis Mundo. El poder no se exhibe. Rusia todavía tiene una elección, no fácil, no inmediata, una elección que implica costos internos, reformas profundas y la aceptación de límites reales. Pero esa ventana existe y se cierra lentamente. La alternativa es más cómoda a corto plazo: mantener el rumbo actual, a resistir en adaptarse, normalizar la dependencia, ganar tiempo hoy a cambio de perder margen mañana. La historia demuestra que las potencias rara vez eligen el camino difícil cuando el sistema aún funciona. Suelen elegir la continuidad hasta que la continuidad deja de ser una opción. El desenlace de este proceso no será una derrota visible, será una transformación silenciosa del rol ruso en el sistema internacional. Menos autonomía, más previsibilidad, más dependencia. Y cuando eso ocurre, el poder ya cambió de forma, aunque conserve su apariencia. Eso es lo que está en juego ahora. Hay un momento en todo proceso de declive relativo en el que la pregunta deja de ser qué se perdió y pasa a ser qué se acepta perder.
Ese momento no suele anunciarse, se infiltra en las decisiones cotidianas, en los silencios diplomáticos, en las prioridades que se abandonan sin explicarlas. Rusia se aproxima a ese umbral, no porque carezca de poder material, sino porque el costo de ejercerlo de manera autónoma se ha vuelto demasiado alto. Cada acción independiente exige compensaciones, apoyos y concesiones que reducen su beneficio neto. El cálculo se invierte. Actuar deja de ser una ventaja automática. Ese cambio altera la cultura estratégica. Los planificadores dejan de pensar en expansión y comienzan a pensar en preservación. El horizonte se acorta, la ambición se sustituye por contención. Y cuando eso ocurre, el rol histórico de una potencia se redefine, incluso si sus símbolos permanecen intactos. China no empuja este proceso. La OAC permite que Rusia conserve la ilusión de iniciativa, mientras absorbe los frutos de la dependencia. Esa es la diferencia entre dominación clásica y hegemonía moderna. No exige sumisión explícita, construye inevitabilidad. Con el paso del tiempo, esta inevitabilidad se filtra en las generaciones futuras. Funcionarios formados bajo un esquema de dependencia normalizada, empresas acostumbradas a un solo mercado dominante, infraestructuras diseñadas para una sola dirección. Todo eso reduce la capacidad de imaginar alternativas. La imaginación estratégica también se erosiona, y sin imaginación estratégica, el poder se vuelve reactivo. Responde a estímulos externos en lugar de generarlos. Defiende posiciones en lugar de crear nuevas. Esa es la señal más clara de que una potencia ha entrado en su fase de adaptación descendente. No es decadencia absoluta, es reajuste jerárquico. El sistema internacional no castiga de inmediato a quienes pierden iniciativa, los integra en funciones secundarias, los vuelve previsibles, los utiliza como piezas, no como jugadores centrales. Ese es el riesgo real para Rusia, no desaparecer del tablero, sino dejar de decidir cómo se juega. Mientras tanto, China consolida una posición distinta, no como imperio clásico, sino como arquitecto de dependencia. No necesita controlar territorios, controla flujos. No necesita imponer gobiernos, condiciona opciones. En ese modelo, Rusia encaja como proveedor estratégico, amortiguador geopolítico y socio útil, pero no como igual. Y esa diferencia, una vez establecida, es difícil de revertir. La historia no se repite de manera idéntica, pero rima. Potencias que apostaron por la fuerza para preservar estatus, terminaron cediendo autonomía a quienes dominaron la estructura económica y demográfica del sistema, no por derrota militar, sino por agotamiento estratégico. Ese agotamiento no produce titulares, produce rutina, y la rutina es el terreno donde los cambios más profundos se consolidan sin resistencia. Cuando dentro de algunos años se analice este periodo, no se señalará un día concreto como el punto de inflexión. Se hablará de una secuencia de decisiones encadenadas, de oportunidades descartadas, de dependencias aceptadas como temporales que se volvieron permanentes. Ese será el verdadero balance. No si Rusia ganó o perdió una guerra específica, sino si logró conservar la capacidad de decidir su lugar en el mundo, sin pedir permiso implícito a otro. Esa es la pregunta que permanece abierta. Y el tiempo, una vez más, no ofrece pausa.